Me llamo Alfonso Levi, estudié filología, paseo por las calles, voy al cine cuando la gente va al cine y está lleno, me gusta hacer colas y es suficiente. Bueno, pues mi experiencia empieza no en las salas, empieza en un libro, porque yo amo François Truffaut, yo vi Los 400 golpes y eso me constituye, no ya como espectador, me hace la persona que a mí me gustaría ser. Doblo el jersey gracias a las películas que he visto de Truffaut, hablo con la gente de esa manera. La influencia viene de él. Y supe que a los 16 años, esa persona que tanto me había conmovido con Los 400 golpes, había arriesgado sus relaciones personales, afectivas, su estabilidad, su psique profunda, para formar un cineclub con 16 años, que era el cineclub Cinémano. Bueno, por supuesto, por amor al cine. Y claro, como las grandes obras, tuvo un destino de derrota. Acabó en un correccional, con deudas, pero los sueños fueron traer a Jean Cocteau a la sala, programar Orson Welles, El cuarto mandamiento, por ejemplo, el mejor cine, con 16 años. Claro, todo eso después hubo una alquimia preciosa y nos dio una obra mezcla de poesía y de precariedad, de dolor y sueño, como es la obra de Truffaut. Con esa expectativa de ese ser que se había formado en los cineclubs y que había formado él uno propio, yo fui por primera vez a los cineclubs, también con 16 años, con una expectativa que no era estrictamente cinematográfica. Me he dado cuenta después. Era una expectativa, para mí los cineclubs era cómo se vive. Aprenderé en la película todos los interrogantes que ahora tengo afectivamente, menos importante intelectualmente, afectivamente, conflictos, los nudos que tengo en este momento de crecimiento. La expectativa era, tendré a la salida de la sala una lectura mejor, más plácida, del libro de la vida. Esto lo callabas, tú no decías nada y ibas a ver una película interesante, que tuviera interés. Además, había esas deliciosas hojitas por precarias, que eran muy precarias, donde estaba una foto del director y 4 datos, y aquello lo tenías como... Pero la expectativa era la misma que la de un buen libro. Aprenderé lo que ahora no sé, lo que me da conflicto después de la sesión. Ellos que han dedicado 2 años, 3 a filmar esto, estará el secreto ahí. Esta equiparación de rango entre un libro y una película es algo que a mí me lo dio los cineclubs. A diferencia, que era delicioso, de las sesiones continuas, de los cines que había de barrio, en el que la función era otra. Pero este enaltecer, esa sed de absoluto que uno tiene cuando es joven y que la suele buscar en un libro, en una persona mayor, en mí se prolongó en una película. Además, con unos caracteres muy precisos en los cineclubs y en las películas, que a diferencia del texto, en el que lo conceptual predomina, en la película, sin tú saberlo, te transmiten un mundo, un universo que es inteligible, pero te lo transmiten a través de la piel. Y lo más profundo es la piel, los sentidos. Por eso, que sea lógico, esa renovación, ese sentirme otro,
a la salida del cine. Esa expectativa de ser el que quería ser después de la sesión de cineclubs es uno de los fundamentos que yo recuerdo. Yo me inicio de esta manera, me atraviesa los sentidos, no solo lo cognitivo, por eso le estoy profundamente agradecido a los cineclubs y al cine, y me hace incorporar en la vida una serie de costumbres, de hábitos que no hubiera podido, sin esa experiencia, llevar tan lejos. Por ejemplo, no consigo todavía hoy, en algún momento de ver una película, no mirar un instante de reojo a la sala. ¿Entiendes? Un instante. Porque es uno de los momentos, hay dos para mí, verdaderamente sagrados. ¿Verdad? Y no tengo ninguna connotación aquí religiosas, pero es como algo diferente de la vida cotidiana. Este es uno, porque esa es la manera, y se lo debo al cine, y lo vi por primera vez en los cineclubs, en que a mí me gusta ver a la pasta humana. Me gusta esa transfiguración cuando están viendo las imágenes, que parece que lo mejor de sí mismos durante 2 horas aparece. Hay como una expectativa, había como un fervor en esos cineclubs de esperar algo precioso, algo. Y cuando yo miraba, y además no lo quería hacer mucho porque perdía imágenes, entonces cuando miraba había una reconciliación también con lo humano, que normalmente cuando eres joven está en conflicto, que me ayudaba días después. Luego pasaban otras cosas, pero me acordaba de esos momentos en que había visto a la gente como verdaderamente me gustaba. Era tan importante el compartir, porque te he explicado esta anécdota, pero a la salida, y luego te contaré una experiencia que no es que la recuerde, es que me ha dejado una señal, ¿no? Cuando terminaba la película, que luego en los cineclubs había el cineforum y la ambientaba una persona y era muy agradable porque nada más que las luces se iban encendiendo, notabas en los demás, y eso no se puede, y lo digo con emoción, vivir solo, notabas las huellas todavía recientes en el rostro de las personas de el dolor, la esperanza, el sueño, lo secreto, el nosotros que habían vivido en la sala, aún con huellas recientes, en las ojeras, en los párpados, en el brillo de los ojos a veces. Eso se notaba al terminar. Rápidamente se recomponía alrededor de una idea. Pero tú notabas que en el debate, cuando la gente hablaba, había algo más que una reflexión. Había como la posibilidad de desencadenar esa emoción que había estado contenida durante la película y emergida, porque gracias a la película y gracias a la expectativa que ofrecían los cineclubs de algo grande, precioso, como unos tesoros que nos iban a mostrar, tú notabas después que la gente había hecho como un salto de grado, y necesitaba el hablar con la excusa de un personaje, de un tema, de su propio mundo. Y lo desencadenaba, con fuego, con una vehemencia a veces que lo de menos era lo conceptual. Ahora si se pudiera filmar aquellos rostros, aquel llamear, sería realmente algo tierno, ¿no? Porque era la masa de la sangre que gracias a esa participación colectiva ocupaba un lugar
no sé, digno en la vida, ¿no? El momento en que... Hay dos momentos que te quería comentar que para mí son concretos, que los localizo en un tiempo y en un espacio. Y uno fue el Cineclub Ingenieros, uno, el otro ya no lo sé. Y vi unos folios muy precarios, folios escritos a máquina, que anunciaban en el Hospital Clínico de Barcelona, hablo del año 73-74, en algunas aulas, Viridiana, de Luis Buñuel, película que, bueno, por supuesto que nunca se había podido ver. Y esa película la vi de pies, estaba llenísimo, en un aula del Hospital Clínico. Yo la vi de pies. Y me acuerdo que la persona que dirigía el Cineforum nos dijo, en caso de que la policía, los grises, abrieran la puerta, no os preocupéis, estar tranquilos, yo diría que no sabíamos nada, que estábamos haciendo un acto cultural, que no sé qué. Si vierais que era violento, cada uno marche rápido. Con esto celularmente dentro, yo incorporaba esta inquietud exterior a la inquietud que la propia película, la narración dramática tenía, y se superponía lo de fuera y lo de dentro. Esta experiencia no me ha abandonado nunca. Todavía hoy, cuando entro en una sala, tengo un bendito desasosiego de que algo que no se deja mecer en una hamaca, en la tranquilidad, va a suceder. Algo tuvo que ver esas sesiones prohibidas en el cineclub, en los cineclubs, concretamente del Hospital Clínico. No abrió nadie las puertas, pero la arteria aorta, la comunicación cardíaca que tuve en esos años con el cine, es la que todavía me constituye como espectador. Y aún hay otra que he dejado con intención para el final. Esta es la del Cineclub Ingenieros. Programaba, también con estos folios así muy discretos, un ciclo Cassavetes, John Cassavetes. Y era en una universidad, creo que era de físicas o químicas, a las afueras de la ciudad. Y era en un aula a las 12:30 de la mañana. Y estaba programado una mujer bajo la influencia de Cassavetes. Bueno, no nos conocíamos las personas que estábamos allí. En todo caso, hablábamos después, en fin, pero no nos conocíamos. Y me acuerdo que cuando terminó la película, que habla de una sensibilidad extrema, llevada al límite por Cassavetes, de una mujer, prisionera de su propia virtud, prisionera de su propia sensibilidad, me acuerdo que bueno, se fueron un poco abriendo las persianas, dando la luz, etc. Y vi, emocionado, etc., cómo la gente estiraba casi sin conocerse los brazos al otro, se daban toques en las palmas, como si fueran de la tribu, después de haber visto aquello que no desconoce cualquier otro ámbito que no sea la emoción del cine. Yo creo que le debe mucho también a esa película, pero mientras yo estaba viendo conmovido, me acuerdo sobre todo ella que le cogía a otro así suavemente, y otro que hacía así, y otro que se daba palmadas con otro que no conocía, que cuando yo estaba viendo esto, me pasó a mí, levemente en el hombro. ¿Entiendes? Todavía dura eso, y todavía gravita cuando veo algún encuadre, algún momento que verdaderamente me deja una señal. Sigo pidiéndole al cine, a raíz de esas sesiones de Cineclub, esa señal que lo precario de esas sesiones, que la gran esperanza que había de lo que íbamos a ver, que la reconciliación entre la gente que no se conocía,
sigue viviendo en mí y sigue siendo los parámetros más importantes. Muy, muy lejos, muy atrás, ha quedado el bagaje conceptual, lo que solamente se recuerda. Pero en mi caso, lo que viví fue eso, ¿no? En ese momento, esa diferenciación tan arbitraria y tan poco interesante entre una película, un libro, una exposición, un paseo, una conversación, no existía. Era todo más proteico, ¿entendés? Era todo... Y recuerdo que tú ibas a ver, no sé, L'Enfant Sauvage, el niño salvaje de Truffaut, por ejemplo, y tenías el librito de Alianza Editorial, que era muy finito, ¿entendés? De los diarios del doctor Jean Itard, ¿entendés? Que está... Y como contrastando el rigor, como subrayando la experiencia que ibas a vivir, como esculpiéndola para la memoria. Yo soy de los que cree que vivimos para que alguna vez sea recordado. Otra cosa es que mientras lo vivimos, nos libramos de este pensamiento, pero algo muy profundo cuenta con ello. Así entiendo, por ejemplo, toda la colección de cuadernos ínfimos, que era deliciosa, los libros sobre Keaton, me acuerdo uno que fue cine de poesía versus cine de prosa, y era Pasolini frente a Romer. Entonces nos los prestábamos. Los cineclubs no se limitaron a cuando la sesión terminaba y cada uno se iba tranquilamente a sus estudios, a su casa, a su trabajo. Se creaban unas relaciones, ¿entendés?, con la gente que iba al cineclub y que te gustaba la misma película o leías el mismo libro, por ejemplo. Unas relaciones curiosísimas y muy, muy bonitas, vistas en perspectiva con el tiempo. No bonitas por triunfar, porque casi todo era un fracaso, ¿entendés? Porque tú no te hacías amigo de alguien que no le hubiera gustado Cassavetes. Es que cortabas, ni tenías relaciones amicales, afectivas, con nadie que no le gustara Truffaut. Adiós. Había algo como un umbral. O sea, podemos ser amigos, podemos ser novios, novias, a partir de las películas y los libros que nos gustan, nos representan. Bastante más en una época que la personalidad que yo tengo, la personalidad que tú tienes, todo por el tamiz de una pantalla de cine, por unas líneas de un texto, con los libros prestados, las películas. Eso creaba esa educación afectiva, por supuesto conceptual, pero que te hacía vincularte a las personas y desvincularte. O sea, me ha costado tener más de 40 años, bueno, 40, ¿entendés?, para no cortar ciertas amistades. Hombre, es que de ahí no puedo. Si no le gusta Leo, lo vamos a dejar, ¿entendés? No vamos a prosperar, ¿entendés? Bueno, luego lo maticé, ¿entendés? ¿entendés? Pero sí, te diría que sí, que eran los libros y eran muy presentes y se potenciaban unos a otros y sin diferenciar, sin rango, ¿sabes? Entonces, era estupendo ver Fresas silvestres, por ejemplo, de Bergman, que era muy programada en los cineclubs, y luego, pues por ejemplo, leer, no sé, los textos, por ejemplo, de Apollinaire o Las flores del mal, y todo en ediciones precarias. Todo. Sin embargo, los pies de página que ningún filólogo, yo soy filólogo, ningún filólogo ha conseguido igualar,
era la sabiduría de la ilusión, lo que esperábamos de esas ediciones, a veces casi soviéticas, muy precarias, a veces unos libros con un papel y unas películas en que la óptica no es... Pero nuestra necesidad de lo que necesitábamos culminar dentro, nos la dio esa precariedad, esa poesía y ese dolor vivido todo como una experiencia única. Me acuerdo, por ejemplo, el acorazado de Potemkin, que yo lo vi precisamente en un aparte que nos hizo Miquel Porter i Moix, a unos cuantos, sí, y veíamos el acorazado de Potemkin también, aparte de la maravilla cinematográfica, también como esa otredad de carácter social, de carácter político, que nos había sido negada. Y era muchísimo más, nos parecía revelador a través del cine que a través que lo sabía, no en España, pero podías tener textos, ¿entendés?, en que te hablaban de cine soviético, era mucho más revelador, pero sí es cierto, ¿entendés?, esa influencia en cualquier ámbito. Y además el carácter, me acuerdo de las películas de Gillo Pontecorvo, La batalla de Argel, es decir, las películas que se veían con esa inquietud de lo que nos había sido hurtado y como una verdad, también a veces excesiva, revelada, ¿entender?, revelada. Pero creo que incluso en este carácter del que me hablas, social, de esa sensibilidad muy atenta a lo político, a lo social, de alguna manera se da la mano con este aprendizaje de la vida misma en todo. La orfandad tuvo un techo que era un cielo en los cineclubs y lo hizo ese mirar de reojo que yo vi en la gente cuando estaba completamente a merced de las imágenes. Entonces, ese fue el techo que se fue formando poco a poco. Culminó, ¿entendés?, con esos libros de bolsillo, precarios, que nos hicieron una hoguera en que nunca vamos a poder contemplar el arte de una manera paladeando, ni nos interesa, creo, a una generación con un deleite, siempre va a haber una fisura que hay que llenar, algo que hay que culminar con una vida que no es suficiente, la cotidiana, y la culmina esa representación de la vida, ese reflejo de la vida, ¿no? Yo creo que esa deuda con esa manera de vincularte a los autores, me gustaría transmitirla a los jóvenes, a las generaciones que vendrán, porque a mí me dio mucho. Y el dolor, aprendí que ese dolor de ese momento y esa precariedad no dura siempre. Se transforma en conocimiento, en luz, en una sensibilidad muy especial que te da haber estado, como estaba Leo en los 400 golpes, durmiendo en una imprenta, corriendo por las calles, teniendo libros de prestado en los 70, estando en el Clínico a hurtadillas para ver una película que valía la pena. Había una concepción de que tú hacías las cosas de tu vida, y ahora me paro, por una película. Yo me acuerdo, no sé qué diría un psicoanalista de esto. Yo no hago deporte nunca, pero me acuerdo correr a veces, y corría por Truffaut, y otras veces corría por una actriz, y corría por... Es decir, todo mi esfuerzo físico y de crecer se formó ahí, y no se formó en Harvard o en Oxford, con clases muy delimitadas y por especialistas. Se formó en la herida, en las fisuras, en lo poco que era todo,
a raíz de nuestra necesidad, ¿no? Por eso no os preocupéis, hablo a los jóvenes, cuando faltan las cosas. Tal vez esa precariedad es un primer nombre de que las cosas están bien hechas. He querido desmarcarme del cine como una disciplina artística, maravillosa. Sí, pero eso no es lo precioso, no se agota en eso. El cine rompe las costuras de la pantalla y en miríadas preciosas luego en la calle, en la vida cotidiana, cruzas un semáforo y tiene la virtud de marcarte Gina Rowlands, de marcarte Leo, y utilizo el vocablo marcarte porque era una influencia de escultor, de señal, no era intelectual, era física, probablemente porque había entrado a través de los sentidos, cuando los sentidos estaban muy descompensados, ¿no? Y creo que pero esa es la idea. Y precisamente esa ambientación pobre, precaria que tenía los cineclubs, la economía de medios, justamente nos daba una libertad interior para poder decir nuestro mundo a la hora del cineforum, para poder en secreto pedirle a la película lo que te faltaba, que a lo mejor con una gran solemnidad en una gran universidad, pues no hubiera ocurrido. Ahora que hablabas de Troel, me acordaba también de que, como no podía ser de otra manera, Truffaut, en la película que dedica al cine, que son todas, pero la que dedica específicamente al cine, La noche americana, hay un momento en que Alphonse, el personaje que hace Leo, el actor, las cosas le van mal, y le van mal en mitad del rodaje las cosas de su vida, afectivas, no las cosas del rodaje. ¿Entendés? Y el director, estas me parecen unas palabras realmente memorables, ¿no? Le dice, Alphonse, las películas son más armoniosas que la vida, no hay en ellas altos ni bajos, no hay tiempos muertos, avanzan como trenes en la noche. Los problemas personales han quedado atrás, el cine reina. El cine reina, los problemas personales han quedado atrás. Recuerdo las aulas en las que yo estaba, en los cineclubs, cuando se apagaban las luces, y cómo durante 2 horas, no es que me evadiera, todo eso es una bobada de que te evades, es que algo otro, con mayor fuerza que tus temores, se apodera de ti y te vivifica. Y por eso sales mejor cuando salía yo del aula del clínico o de otras aulas. Hay una expresión que a mí me gusta. O sea, aún hoy, cuando la gente sale del cine y le ha gustado una película, si hay espejos a la salida, que a veces los hay porque están en sitios que son grandes almacenes, tú te miras y estás más guapo o más guapa. No es una broma, ¿eh? Lo digo completamente, me responsabilizo. Y estoy seguro que alguien sabrá darle una construcción teórica a que el haber estado, mira lo que digo, tan profundamente metido dentro de algo, el haber estado sin hacer turismo en una experiencia, hace que tus rasgos sean muy marcados, seas tú verdaderamente. Y para argumentar esto, pensar en los niños. Los niños todos tienen gracia, porque viven mucho el instante. Si tú has estado esos instantes tan dentro, yo creo que algo se refleja en el rostro. Quería decir por último una cosa, porque dije, hay 2 momentos sagrados, cuando miras de reojo, y los 2, mi primera experiencia fue en los cineclubs.
El otro es cuando la sesión termina y aún todavía hoy en los cines la gente, todavía con la música, recoge sus abrigos, recoge sus cosas y a veces pasan por la pantalla. Sí. Y yo siempre tengo la experiencia de que el momento más parecido, hablo como puedo, al ángel de lo humano, yo lo he visto ahí, en ese momento en que... Sí, exactamente, exacto, en que esas sombras pasan por la pantalla con unas calidades, unos secretos y unas huellas que tal vez sean cotidianamente una esperanza de un mundo mejor y de unas relaciones humanas más bonitas, que tengan que ver más con nosotros como personas. Ese momento me gusta recordarlo para tenerlo en los momentos difíciles para mí, en los que dudas de tu propia especie. Me acuerdo de ese momento en que se recogen los abrigos y no se ocultan ciertas huellas, porque está la emoción muy reciente en los espectadores. Ese y el momento de mirarlos ganados por lo bello, ¿no?